En lo que viene a ser los periodos del desarrollo humano, acá es importante recordar, ¿ya? Se va a dividir el desarrollo humano en 3 etapas. La primera etapa, que se conoce con el nombre de periodo preembrionario, las 3 primeras semanas. La segunda etapa, que viene a ser el periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana. Y el último, que es de la 8ª a la semana 38, que es el periodo fetal. Acuérdense esa clasificación, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos periodos. En el preembrionario, recuerden que acá hay una etapa de división celular intensa por mitosis, porque cuando se forma el huevo cigoto, ahí lo tenemos, que es diploide, ojo, por la fusión de gametos, se forma el huevo cigoto que es diploide, y por una inmensa mitosis pasa a un estadio de mórula cuando tiene 16 a 32 células, luego al periodo de blástula o blastocisto, que es el periodo en el cual se va a implantar en el fondo uterino, y finalmente el periodo de gástrula. Recordar acá en el periodo de gástrula, por favor, que tiene los 3 tejidos embrionarios, que viene a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, a partir de la cual se van a formar, ¿verdad?, todos los tejidos, los órganos y los sistemas, ¿ya? Muy bien, justamente ese periodo de diferenciación es el que comprende el periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana. Ese periodo embrionario es muy importante, recuérdense, doctores. ¿Por qué? Porque es el periodo de organogénesis, morfogénesis, histogénesis, como quieras llamarlo. Es el periodo de diferenciación. Es lo que acabamos de decir. La gástrula, que tiene los 3 tejidos embrionarios, empieza a diferenciarse en los diferentes tejidos, ¿correcto? El endodermo, por ejemplo, acuérdate de embriología, va a formar la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, el urotelio, etc. El mesodermo, el músculo, el tejido óseo, el tejido conectivo. El ectodermo, el sistema nervioso, la piel y los anexos. Entonces mira cómo en el periodo de gástrula, a partir de esos tejidos embrionarios, se van a producir la diferenciación. Entonces ese periodo de diferenciación, llamado organogénesis, morfogénesis, es el periodo embrionario. Recuérdate, de la 3ª a la 8ª semana. Y finalmente tenemos el periodo fetal. El periodo fetal es el periodo de crecimiento, el periodo de maduración. Entonces el bebito empieza a ganar, primero gana talla y lo último que gana es peso, ¿correcto? Primero la talla y luego el peso. Ese es el orden en el crecimiento fetal, ¿no?, que es el periodo de maduración. Pero acá también hay otro concepto importante, que es el concepto de la teratogénesis. En estos periodos del desarrollo humano que hemos visto, que son 3, donde hay mayor riesgo para malformaciones. Respuesta en el periodo embrionario, ¿correcto? De la 3ª a la 8ª semana. O sea, en ese periodo de diferenciación, de organogénesis, es ahí donde hay más riesgo, ¿correcto?, de malformaciones. O sea, de que una noxa, una injuria, altere el desarrollo normal de una estructura. Y una malformación que frecuentemente lo preguntan son los defectos de tubo neural. Recordemos que las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías, ¿ya? Las malformaciones o defectos congénitos mayores más frecuentes son las cardiopatías, ¿no? Acuérdate el CIB, que es el más frecuente de las cardiopatías, ¿no? Pero otros representativos son los defectos de tubo neural, como el meningocele o el mielomeningocele, ¿no?, que se producen, ¿no?, que lo han preguntado a la 4ª semana del desarrollo humano, ¿correcto? A la 4ª semana del desarrollo humano, los famosos defectos de tubo neural. También es importante recordar que estas alteraciones en el desarrollo de las estructuras depende del momento en el que se produce la alteración. Entonces miren, si nos enfocamos en el periodo embrionario, como ahí está
Si se afecta al inicio del periodo embrionario, cuando se está formando la estructura, entonces a esa anomalía congénita le vamos a llamar malformación, ¿correcto? Malformación porque se ha producido la alteración al inicio de su formación. Ejemplo de malformaciones congénitas menores, la polidactilia. Mayores, las cardiopatías congénitas, los defectos de tubo neural, etc. Luego, si se producen durante el proceso, ahí está, durante el proceso se llama disrupción, ¿correcto? Durante el proceso del desarrollo del órgano, del tejido. Ahí el ejemplo clásico, recuérdense, de disrupción es bridas amnióticas. ¿Ya, doctores? Muy bien. Y cuando se afecta ya al final del periodo embrionario, cuando ya la estructura está formada, entonces la anomalía congénita se llama deformidad, cuando se afecta al final, deformidad. Ejemplo, el pie equinovaro o pie sambo, ¿correcto? Entonces, esta es la clasificación de lo que vienen a ser las anomalías congénitas. Malformación, disrupción y deformidad. ¿Ya? Acuérdense de ello.